Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 hacia el 16. Y le voy a pedir toda su atención porque seguramente que Dios nos va a revelar su palabra, y al tener la revelación de la palabra de Dios, usted y yo vamos a consagrarnos más a Dios. Precisamente todo tipo de revelaciones en la palabra de Dios, como lo que vamos a descubrir en esta noche, al final es para que nosotros podamos reaccionar y para que podamos al final ponernos mejor espiritualmente. Oiga lo que le voy a decir. Esto que vamos a leer en la Biblia no ha acontecido todavía. Esto que vamos a leer en la Biblia va a suceder. Y yo le digo, tengo por la gracia de Dios 47 años directos predicando la palabra de Dios. Y todavía hace unos 20 años atrás, todavía predicaba yo acerca de estos temas como en un futuro bastante lejano. Pero ahora, hermanos, en apenas 20 años después, tengo que predicarle que está tan cercano como usted no tiene una idea. A través de los años les he mostrado muchas cosas. Hace, yo pienso, ya unos 15 años, les hablaba yo de los hologramas. Pero otro día voy a hablarles de eso, para no desviarme. Y todo eso ya es una realidad. Alguien puede estar en otro mundo, no en otro mundo, sino en otro país, y podemos ver que se aparece aquí y está hablando aquí. Pero otro día hablamos de ese asunto. Lo que quiero decirles, que leamos la palabra de Dios, creamos a la palabra de Dios, y que esto que está en Apocalipsis, de lo que una gran mayoría de los predicadores no predican, porque aún muchos predicadores tienen miedo de entrar al libro de Apocalipsis, otros no se dan tiempo para meterse con el Señor, para que el Señor les revele, y por ahí andan recogiendo lo que otros se están dando, y eso les dan a los hermanos y no saben si viene de buena fuente o no, porque ellos no saben hacer diferencia entre lo que realmente es de Dios y lo que es humano. Vamos a leer entonces, ponga mucha atención. Dice así, le voy a leer en la Biblia que lleva por nombre Traducción en lenguaje actual. Si usted tiene la Biblia Reina Valera, que es la que más usamos, solamente vaya siguiendo las palabras que yo voy a estar mencionando y dése cuenta que es lo mismo, nada más que yo escojo una Biblia que sea un poco más explicada para que podamos entender mejor el tema. Voy a ir muy despacio para que usted pueda irme entendiendo. Para comenzar, usted va a leer algo ahí antes de empezar a leer el verso 13, que está en letra negra, una inscripción en letra negra. ¿Hay algo en su Biblia? ¿Están aquí, hermanos? Hábleme. ¿Dice algo ahí? En el capítulo 9,
Verso 13. Ahí estamos. Oiga, la sexta trompeta. Esto tiene que ver con una serie de acontecimientos que se manifiestan en base a sonidos de trompetas. Cuando usted llega a esta parte del libro de Apocalipsis, se conoce como las 7 trompetas. Y yo quiero, mi hermano, mi hermana, que ponga mucha atención, porque casi todo el libro de Apocalipsis, y cuando digo casi, es porque es muy poquito lo que no tiene que ver con los juicios de Dios sobre este mundo. Otro día le voy a hablar de lo poquito que hay que no tiene que ver con los juicios, pero casi la mayoría tiene que ver con los juicios de Dios, los castigos de Dios que vienen sobre este mundo, contra este mundo incrédulo. Es la palabra con la que más se identifica al mundo en general, por la incredulidad. Y luego viene la desobediencia. O sea que una gran mayoría de la humanidad es incrédula. No ha creído en Cristo, no le ha interesado creer en Cristo, no le importa creer en Cristo. Pero hay otro grupo donde también entra el cristiano a veces, y es el desobediente. Porque a veces nosotros, conociendo lo que tenemos que hacer, sabiendo lo que tenemos que hacer, nos descuidamos espiritualmente a propósito. Y yo le aseguro que hay un montón de hermanos los cuales en un tiempo tenían una sensibilidad tremenda para comunicarse con Dios, y en estos últimos años ya no sienten lo mismo, ya no están tan activos. Se nota que ahora ya no sienten lo mismo porque ya no andan haciendo lo mismo. Y ahí es donde damos lugar, en el descuido, damos lugar a la tentación, y Satanás trabaja con nosotros como le da su gana, y terminamos otra vez de rodillas delante de Satanás. Y yo les digo, hermanos, cada vez que ustedes saben que me salgo, no voy a perder mi tiempo. Voy por allá a una tienda, compro lo que necesito y me encierro, y de ahí no salgo. Usted me oye hablar solo en la casa y puede decir: el hermano Rodríguez ya se volvió loco, habla solo. No, no estoy hablando solo, estoy hablando con el Señor en todo lo que hago. ¿Me entiende, hermano? Bueno, esto que acabamos de leer es el encabezado, es una inscripción que el mismo traductor de la Biblia, esta no es parte de la palabra de Dios. Lo de la sexta trompeta es más que todo una identificación del que tradujo la Biblia, que nos está diciendo qué es lo que vamos a encontrar ahí donde vamos a empezar a leer. Ahora vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Y mire lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Como le digo, yo le voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual. Usted lea en la Biblia que tenga, pero se va a dar cuenta que es lo mismo, pero de pronto usted va a descubrir como que la que yo estoy leyendo está un poco más fácil de entender. Verso 13. El sexto ángel tocó su trompeta. Grábese esto. Póngame mucha atención.
en lo que le voy a decir. El Espíritu Santo dice en Apocalipsis: bienaventurado el que lee este libro, bienaventurados los que oyen las profecías de este libro. Hay una bienaventuranza, hay una bendición, de manera que leer y entender el libro de Apocalipsis es una gran bendición para aquel que tenga la revelación de parte de Dios. Dele un aplauso al Señor si lo desea. Gloria a Dios. Oiga lo que dice aquí. El sexto ángel tocó la trompeta. Mire, hermano, mire, hermana, y gócese. Para que yo le platique esto, para que yo le comparta esto, usted tiene que imaginarse en qué condiciones estoy yo solo allá cuando me meto con el Señor y Dios me revela estas cosas. Porque lo que nosotros estamos leyendo ahora es algo que solamente está en el corazón de Dios. No sé si me explico. Es algo que no ha sucedido todavía. Es algo que va a suceder. Y es algo que usted y yo, simples mortales en este mundo, es algo que usted y yo, gente que no hemos sido arquitectos, ingenieros, abogados, pero estamos teniendo una revelación gloriosa que muchos de ellos no tienen. Por eso es que dice el apóstol Pablo, hermano, hermana, dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen, sino sabiduría oculta, sabiduría de Dios. Esto es sabiduría de Dios. Y déjeme decirle, solamente aquel que realmente tiene la revelación de parte de Dios va a sentir un regocijo allá adentro, porque va a sentir que Dios le revela su palabra. Si alguien me dice: ¿por qué grita tanto, hermanos? Hay gente que me juzga y dice: ese viejo grita mucho. ¿Por qué será? Pues se emociona mucho. No, hombre, ya 47 años emocionado, me parece mucho. Eso ya se hubiera calmado si fuera de hombres, pero esto no es de hombres. Ahí nos está diciendo, y oiga esto: va a haber personas sencillas que creen a la palabra de Dios, que hoy van a tener una experiencia gloriosa dentro de ellos, dentro de ellas. ¿Por qué, hermano? Porque es la palabra de Dios. Y estamos leyendo algo que dice Dios que va a suceder, ni siquiera ha sucedido. Pero como usted y yo creemos a la palabra de Dios, entonces sabemos que esto va a suceder. Y yo les digo, hermanos, estamos muy cerca de que eso suceda. No estando nosotros aquí, si usted y yo le somos fieles al Señor, no vamos a estar aquí cuando eso suceda. Por eso es que en estos momentos debemos tener la revelación de esas cosas, porque teniendo la revelación de esas cosas nos vamos a consagrar más al Señor, y cuando Cristo venga a recoger a su iglesia, nos vamos usted y yo, y a quienes les va a suceder eso es a aquellos que nunca han creído en Cristo y a los cristianos que han estado desobedeciendo y que se han quedado también ahí. Piense por un momento y alguien pueda decir: hermano Rodríguez, pero eso es muy simple. ¿Cómo voy a creer? Por eso mucha gente dice: eso no hay que tomarlo literal, eso tiene que ser espiritual, vamos a buscarle el sentido espiritual. Pues búsquele, y la Biblia dice que el que busca encuentra. ¿Quiere buscar y encontrar algo diferente? Por ahí se va a extraviar. Un día había unos reyes que necesitaban dirección de Dios, y uno de ellos era muy incrédulo y decía: pero
aquí tenemos un profeta, pero no nos dice lo que a nosotros nos gusta. Siempre dice cosas que van en contra de nosotros y salimos lastimados. Y no quiero ir con ese. Y de pronto dice Dios: ¿no habrá algún espíritu mentiroso por ahí? Y salta uno, dijo yo: ah, bueno, pégate con este rey y llévalo a donde quiere. ¿Sí me explico, hermanos? Satanás y sus demonios son mentirosos. Y si alguien no quiere la verdad, entonces Dios le permite que salga un demonio mentiroso y se le acomode ahí, se lo lleve para otro lado. Aquí yo leo en la palabra de Dios, esa es la palabra de Dios, yo creo a la palabra de Dios. Y dice ahí, es más, léame usted en su Biblia, ¿qué dice ahí al comienzo? A ver, hermana Lupita preciosa, ¿qué dice? Sí, mija, en el verso 13, oiga lo que dice. Oiga, el sexto ángel tocó la trompeta. Deténgase ahí, hermanita. Esto es algo que nadie lo vio. Esto es algo que dice la Biblia en Apocalipsis. Esto es lo que Dios reveló a Cristo Jesús, y Cristo Jesús lo mandó revelar a Juan por medio de un ángel. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces, de pronto, usted y yo estamos viendo por la palabra de Dios a un ángel con una trompeta. Alguien puede decir, pero eso no puede ser literal. Pues allá pónganle como quieran. Aquí mi Biblia dice que un ángel tocó una trompeta. Si lo hace para que yo entienda, gloria a Dios. Pero yo entiendo que dice que el ángel tocó una trompeta. Dice un ángel, el sexto ángel tocó la trompeta, la sexta trompeta. ¿Y qué más, hija? Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar que decía que estaba delante de Dios. A ver, síganle, hermanos. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Así dice la palabra de Dios. Eso no ha sucedido. Eso va a suceder. Y ahí dice la palabra de Dios que había un altar, se supone que es el altar del sacrificio, y el altar del sacrificio tiene que ver con el sacrificio de Cristo, y el sacrificio de Cristo tiene que ver con lo que Dios tiene en sus planes y que puede llegar a nosotros por los méritos de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, usted y yo nos reconciliamos con Dios. Porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó de entre los muertos, usted y yo podemos tener la vida eterna. De manera que se oye una voz que sale de ahí, de en medio del altar. Esa voz tiene que salir por Cristo Jesús, o porque Cristo Jesús llevó a cabo el sacrificio, y por eso Dios puede comunicarse a nosotros. Pero sale esa voz de autoridad, la voz de Dios sale y le da orden al que tenía la sexta trompeta. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Eso todavía no ha sucedido. Por eso es que yo me gozo, yo me regocijo. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque cosas que todavía no han sucedido, Dios me las ha revelado. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que crean a la palabra de Dios, porque ahí está en la palabra de Dios.
Si usted no lo sabía, es que no se lo habían leído. Si líderes no lo saben, es porque no se han metido a leer la palabra de Dios. Pero ahí está en la palabra de Dios. Dice, y el sexto ángel tocó la sexta trompeta, y salió una voz de allá de en medio del altar. La Biblia dice que el altar del sacrificio tenía un cuerno en cada esquina. Y de ahí salió la voz que le da la orden al sexto ángel, al que tenía la sexta trompeta. ¿Y qué le dice? Oiga, desata a los 4 ángeles. Pero déjeme decirle, no se trata de 4 ángeles fieles a Dios, sino 4 seres de carácter espiritual como los ángeles de Dios, pero que se han convertido en demonios. Y ya le voy a hablar en otra ocasión que la Sagrada Escritura habla de ángeles que se rebelaron a Dios, que fueron tan terribles que no andan libres. Ahí vamos a descubrir en el capítulo 9 también al principio. Algo dice al principio. A ver, hermanos, otro día lo vamos a meditar. Pero desde el verso 1, ¿qué dice? En Apocalipsis 9. Ponga mucha atención. Y el quinto ángel tocó la trompeta. Oiga, y vi una estrella que había caído de los cielos. Deténgase. Esa no era una estrella literal. Ese era otro ser espiritual. Otro día lo vamos a ver. Pero hoy nos vamos a concentrar en este sexto ángel, a quien se le ordena, y esto lo ordena Dios. Nadie más puede ordenar. Y nosotros, usted y yo, tenemos esta revelación y entendemos esta noticia porque Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros. Cuando usted tenga tiempo, lee el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando dice que había un rollo que estaba sellado con 7 sellos, es decir, tenía el sello completo, nadie lo podía abrir. Y todo es tan tremendo en el Apocalipsis que el apóstol Juan veía aquel rollo bien enrollado. No era libro, algunas Biblias dicen un libro, pero entonces no había libros, eran pergaminos, eran rollos. Y los sellos era una cosa como cera que se calentaba y se ponía líquida, y venía el rey y le ponía un anillo o un sello y ya nadie podía romper aquello. De manera que Dios lo ilustra de una manera maravillosa. Y ahí en el capítulo 5 dice que Juan veía un rollo, el cual tenía 7 sellos, quiere decir sellado al máximo, que nadie podía abrirlo. Y de pronto Juan siente una inquietud, de pronto Juan siente una desesperación, al grado que comienza a llorar. Y dice: yo lloraba mucho. ¿Y por qué llorabas, Juan? Porque no había nadie digno de abrir el rollo y de desatar los sellos. O sea que Dios le hacía sentir la gran necesidad que había de entender aquello, pero también le hacía saber que nadie lo podía abrir. Y dice: yo lloraba mucho cuando el ángel me dijo: no llores, Juanito. Hay alguien que es digno, hay alguien que es capaz, hay alguien que puede romper los sellos,
Hay alguien que tiene el derecho de abrir ese rollo y de declarar lo que hay. ¿Y quién es Él? El león de la tribu de Judá, Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Volvamos a Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. Oiga esto. El sexto ángel tocó la trompeta. De pronto oí una voz que salía de en medio de los cuatro cuernos del altar, quiere decir del centro del altar del sacrificio. El que estaba frente a Dios, o sea, haga de cuenta, ahí está la gloria de Dios. No podemos decir ahí está Dios, porque Dios no tiene una figura humana como nosotros. Ahí está la gloria de Dios, ahí está resplandeciendo la gloria de Dios, y enfrente está un altar, que es el altar del sacrificio. Y de Dios, a través del altar del sacrificio, dándonos una idea que solamente puede llegar Dios a nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Y sale una voz de allá, de en medio de el altar, y dice, verso 14: la voz que salió de en medio del altar le dijo al sexto ángel que había tocado la trompeta: suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Oiga esto. Según la palabra de Dios, esto no ha sucedido todavía. Lo cual quiere decir que esos cuatro demonios, vamos a decir así, porque no son ángeles fieles a Dios, y todo el que no es ángel fiel a Dios se convirtió en demonio. Son cuatro ángeles no atados con cadenas, porque sería muy ignorante que nosotros habláramos de esa manera. No son cuatro ángeles encerrados en un calabozo. Es una idea a veces que presentan en la Biblia, pero hablando de lo espiritual, simplemente están contenidos, simplemente están incapacitados, inhabilitados, no pueden ejercer, no pueden hacer nada. Y dice aquella voz al ángel, al sexto ángel, al que tocó la sexta trompeta: suelta, libera a los cuatro cautivos que están junto al río Éufrates. Y cosa curiosa, da detalles, y el río Éufrates es un lugar geográfico. El río Éufrates existe. Y ahí dice, hay cuatro ángeles atados ahí junto al río Éufrates. Suéltalos. Ahora, ¿cuál es el propósito de que lo suelte el ángel? Dice, porque ha llegado el tiempo. Ha llegado la hora, ha llegado el día, el mes y el año. Alguien puede leer y decir, pues, ¿eso qué? ¿Cómo que eso qué? Quiere decir que todo tiene un cumplimiento. Quiere decir que en un cierto año, en un cierto mes, en un cierto día y en una cierta hora, esos ángeles van a ser liberados. Y de acuerdo a lo que dice ahí la palabra de Dios, serán liberados para matar la tercera parte de la humanidad. Hermanos, ahorita, por ejemplo, dicen, hubo una inundación y se ahogaron 60. Uy, ¿cuántos? Hubo un terremoto
y murieron 2,000 y estamos todos asustados. Póngase a pensar, el 33%, por decirlo así, de la humanidad se acaba. La tercera parte de la humanidad, en pocas palabras, la mata Dios. Se oye mal, y en estos días hemos estado hablando con mi familia de cómo la sociedad va cambiando las cosas. Y de pronto cosas que conocías que se nombraban de cierta manera, ahora no, ya no nombres de esa manera. Ya no hables de muerte, ya no hables de violencia. Y estamos inundados de muerte y de violencia, pero que no se hable nada acá. Estamos más locos que otra cosa. Oiga, ahí está en la palabra de Dios. Yo creo a la palabra de Dios. Y si alguien me dijera, no hable de eso, no, vayan con Dios y reclámenle. Y díganle que no ande asustando a la gente así. Porque no es algo que yo inventé, es algo que está en la palabra de Dios. Y mientras esté en la palabra de Dios, yo lo voy a decir. Y si tienen algo que reclamar, que le reclamen a Él. Se lo voy a leer todo porque a poco hay hermanos que no le han entendido. Pero esto va a suceder, no ha sucedido todavía, va a suceder. Pero hermano, hermana, usted y yo que estamos aquí, tenemos la bendición de parte de Dios de no estar cuando eso suceda, a menos que no nos portemos bien, a menos que nos descuidemos espiritualmente. Pero si usted y yo nos portamos bien y obramos conforme a la dirección del Espíritu Santo, antes que eso suceda, usted y yo salimos con Cristo Jesús. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele un aplauso al Rey, aleluya. Oiga, me quedé terminando el verso 14 donde dice: la voz que salió de en medio del altar le dijo al sexto ángel que había tocado la trompeta, le dio una orden: suelta, libera a los 4 ángeles que están atados o que están cautivos junto al gran río Éufrates. Verso 15. Entonces el sexto ángel soltó a los 4 ángeles. ¿Para qué? Para que mataran a la tercera parte de los seres humanos, pues Dios los había preparado exactamente para esa hora, para ese día, para ese mes y para ese año. Alguien pueda decir: yo no creo en eso. Usted es libre de creer en lo que quiera. Estamos en Estados Unidos, es más, aquí le dicen: en lo que usted crea está bien. Lo que usted diga, usted solo haga saber lo que siente y punto. Pues hermano, hermana, si alguien dice: yo no creo en eso, perfecto, que lo anote el Señor que usted no cree. Y usted, hermano Rodríguez: no, yo sí creo. Sí creo. ¿Qué cree, hermano Rodríguez? Que hay 4 ángeles cautivos, atados, y que dice la Biblia que están cerca del río Éufrates, y que en un año, en un cierto mes, en una cierta hora, en un cierto día, van a ser liberados. ¿Para qué? Para que se vayan inmediatamente en contra de la tercera parte de la humanidad. Y alguien pueda decir: hermano, qué terribles esos ángeles o esos demonios. Sí, qué terribles. Pero eso no es todo. Porque esos 4 ángeles, esos 4 demonios, se manifestarán acompañados
de 200 millones de demonios más. Ay, hermano Rodríguez, ¿y de dónde saca tanta cosa? De ahí. Ahí está enseguida. Ahí mismo donde estamos leyendo. Que son 4 líderes. Son 4 demonios de los más terribles que están cautivos, que no pueden estar libres porque harían muchos destrozos que todavía no conviene que hagan, pero que llegado el momento, en un cierto año, en un cierto mes, en un cierto día, en una cierta hora, van a ser sueltos con un solo propósito: destruir a la tercera parte de la humanidad. Eso está tremendo, hermanos. Y como le digo, yo creo a la palabra de Dios y me quiero morir creyendo a la palabra de Dios. Verso 16. Esto lo dice Juan. Y oí el número de los que peleaban montados a caballo, y eran 200 millones de soldados. O sea, eran 4 líderes terribles y eran 200 millones de demonios. ¿Ha leído usted acerca del endemoniado de Gadara? Un hombre en Gadara, allá donde se quedaron 2 tribus y media de Israel que no quisieron pasar el Jordán. Allá fue donde sucedió esto. Que llegó el Señor con sus discípulos y dice que había un hombre endemoniado que vivía en los sepulcros, y que ese hombre se golpeaba, se sangraba, y que lo ataban y rompía las cadenas. Y cuando llega el Señor, le dijo el Señor: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y él dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. No soy solamente uno, somos muchos. Y dice que había unos campesinos, unos que cuidaban cerdos. Y aquí es donde vemos nosotros la desobediencia, que siendo del pueblo de Israel, se habían quedado allá y terminaron cuidando cerdos, lo que el judío aborrecía. Y dice que estaban cuidando una gran manada de cerdos, como de ¿cuántos? 2,000. Fíjese bien, cualquiera de nosotros podía haber visto al endemoniado y podía haber dicho: ese tiene un demonio. Pero cuando el Señor llegó, le dijo: ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Lo hizo que se identificara. Por eso usted va a escuchar a muchos predicadores que llegan acá muy salsas, como dicen en mi tierra. Llegan y ven al endemoniado ahí, o al demonio que está en una persona. ¿Cómo te llamas? ¿Verdad? Así, no, como muy. Y dice: no, pues es que Cristo dijo. ¿Pero qué te andas comparando tú con Cristo? Cristo puede hacer lo que Él quiera. Pero a ti y a mí, ¿qué nos importa andar pidiéndoles identificación a los demonios? Si está estorbando, en el nombre de Jesús, sácalo. Pero ¿para qué estás haciendo el ridículo ahí solo porque el Señor lo hizo? ¿Te acuerdas que una vez unos judíos que andaban por ahí haciendo liberaciones quisieron liberar a unos ahí? Y dice que el demonio los arañó, y asustados dijeron: no, pero ¿por qué? Y el demonio dijo: ustedes me quieren sacar en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y dijo el demonio: yo sé quién es Pablo. ¿Por qué sabría quién era Pablo? Porque de donde quiera lo echaba. Porque Pablo era un hombre de Dios, que tenía autoridad de Dios, que honraba a Dios, y el demonio salía.
Y ya del Señor Jesús, ya ni qué decir. Pero el demonio dijo: yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Qué tremendo, ¿no? Pues hermanos, hermanas, pongamos atención aquí. Claramente dice la palabra de Dios que hay 4 demonios, digo yo, de los más terribles. Un día de estos vamos a hablar de lo terrible de algunos de esos demonios. Pero había o hay 4 demonios que están cautivos, que están inactivos, que están controlados por el poder de Dios, y que va a llegar un momento en el tiempo, va a llegar un momento en el futuro muy cercano, cuando van a ser liberados por orden de Dios. Se le da orden al ángel de la 6ª trompeta y le dice: tú que acabas de tocar la trompeta, ve y suéltame a esos 4 ángeles que están junto al gran río Éufrates. Allá han estado cautivos, allá han estado atados. Quiero que los sueltes, porque ha llegado el año, ha llegado el mes, ha llegado el día, ha llegado la hora. Que hagan su trabajo, solo para eso están ahí. Son de los más terribles y van a salir a destruir la 3ª parte de la humanidad. Y no van a ir solos, se van a hacer acompañar de 200 millones de jinetes o de demonios de menor rango. No sé si me explico. De los demonios comunes. Pero van a ser 4 demonios terribles. Y se van a acompañar de 200 millones. Imagínate cuántos demonios la palabra de Dios habla de ángeles que destruyeron en un momento miles de personas. En el Antiguo Testamento, miles de personas en un momento. Imagínate 200 millones de demonios, los cuales tienen una ira contra ti, contra mí. Hay cosas que los hermanos no saben, hay cosas que el mundo no sabe. Pero antes que nosotros fuéramos creados, fue creado Lucero, el que ahora se conoce como Satanás. Antes que nosotros fuéramos creados, fueron creados todos aquellos ángeles que se rebelaron juntamente con él en contra de Dios, que no sabemos cuántos millones son. Y ni Satanás ni los demonios tuvieron ya otra oportunidad de reconciliarse con Dios. Quedaron ya en estado de condenación por la eternidad. Y estando en estado de condenación, o sea, ya fuera de la gloria de Dios, apartados de la bendición de Dios, Dios te crea a ti y me crea a mí. Y cuando tú lees el Salmo 8, descubres algo ahí, donde dice el salmista: de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza. Eso es tremendo. Para hacer callar al enemigo y al vengativo. ¿Qué quiere decir? Que se rebeló Satanás con todos los demás demonios y dijo: Dios, voy a crear al hombre y a la mujer, que no tienen el mismo poder que los ángeles, pero yo espero que este hombre y esta mujer crean en mí para que avergüencen a Satanás. Y hermano, hermanas,
Satanás ya no tuvo oportunidad, ni tendrá oportunidad. Y el hombre fue creado para venir a ser hijo de Dios. Por eso cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ahí en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, dice: y los bendijo Dios, les dio su bendición y dijo: llenen la tierra. O sea, con gentes como ustedes, con la bendición de Dios, llenen la tierra, sojúzguenla, sean gobernantes de la creación, gobiernen, reinen sobre todos los animales, les entrego todo, ustedes van a gobernar. Pero el hombre fue ignorante y no utilizó el soplo de Dios que tenía cuando lo creó, para que por el soplo de Dios, que es el Espíritu de Dios, pudiera comunicarse con su Creador y recibir dirección a través de su Espíritu de parte de Dios, para poder gobernar correctamente de acuerdo a Dios. Hizo las cosas como Él pensó, como las estamos haciendo en estos días acá a veces como cristianos. Pues yo creo que esto está bien y yo creo que puedo hacer esto. Total, si no puedo estar en esta iglesia, me voy a aquella. Es cierto, tú puedes hacer lo que quieras, pero el resultado no va a ser el mismo. Mira lo que está sucediendo en estos días. Un hombre dice: pues a mí me gusta ese hombre y me voy a casar con él. Y ya se aprobó que se casen un hombre con otro hombre. Y presiona a los gobiernos y el gobierno cede y dice: pues que se casen. Pero no se pueden casar poniendo la Biblia enfrente de ellos. Porque Dios dice que el hombre se case con una mujer. Pero lo queremos hacer así, háganlo así. En el resultado nos vemos. Podemos hacer lo que queramos, pero solamente hay una voluntad de Dios. Se pueden hacer las cosas como se le antoja al hombre, pero solamente Dios tiene una palabra y una verdad, por la cual o nos justifica y vivimos en ella, o nos condena y nos vamos por otro camino. Así de sencillo. Hermanos, hermanas, ahí está en la palabra de Dios, que como le digo, de acuerdo a la Biblia, eso no se ha cumplido. Que 4 demonios de los más terribles están cautivos, están inactivos, no pueden moverse. Seguro que están como esas personas que están drogadas y que están en un cierto lugar y se golpean solos, y si salen destruyen lo que se encuentran. Eso es para darle una idea. Ahí están esas 4 fieras controladas por el poder de Dios, y va a llegar el momento cuando Dios va a decir al ángel de la 6ª trompeta: tú que acabas de tocar la 6ª trompeta, a ti te toca ir a liberar a esos 4 ángeles que están en el gran río Éufrates, porque ha llegado el día, ha llegado el mes, ha llegado el año, ha llegado la hora, que sean soltados, que sean liberados, para que destruyan a la 1/3 parte de la humanidad. ¿Qué tan terrible va a ser aquello? Que vendrán acompañados de 200 millones de demonios comunes, les llamo yo. Imagínate nada más la destrucción
Imagínate el alboroto que va a haber en el mundo cuando una tercera parte de la humanidad sea destruida por esos demonios. Y la gente experimentando esa destrucción, y los que no son destruidos mirando a los que son destruidos. La tercera parte de la humanidad, ni siquiera el 25%, ni siquiera una cuarta parte, la tercera parte de la humanidad será destruida por 4 demonios de los más terribles, que están atados, que están detenidos, que están controlados y que van a ser sueltos, liberados, solo para que destruyan la tercera parte de la humanidad, el 33%. ¡Qué tremendo! Y te imaginas, hermano, que tú y yo, teniendo la Biblia, y que no veamos esto. Hay hermanitos preciosos aquí, yo los amo a todos. Hay hermanitas preciosas que yo las amo a todas aquí, y que no habían visto esto. Levante la mano el que no lo había visto todavía. No le dé pena, hermanos. Amén, hija. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Te das cuenta, hermano, cuánta necesidad hay? No te digo de que leas la Biblia. Cuánta necesidad hay que yo tenga tiempo para compartirte lo que yo he entendido a través de los años. Tú no te imaginas que entre más me están alcanzando los años y más inútil me siento, que ya las fuerzas no me alcanzan. Siento por dentro algo muy feo, que como quisiera compartirles todo lo que he recibido, pero no me alcanza el tiempo y las fuerzas no me alcanzan. Pero ahí hay algo que va a suceder y que hoy el Señor nos lo está revelando. ¿Sabes para qué, mi hermano? ¿Sabes para qué, hermanita? Para que a partir de este momento nos consagremos más a Dios. Para que esto que va a suceder a nosotros nos sirva de aliciente, de ánimo, de motivación para meternos más con Dios. Y que, como dice por allá el Señor en Lucas 21, para que podamos ser dignos de salir de este mundo cuando venga Cristo. Grábate esto. Cómo quisiera que el Señor no te dejara dormir en toda la noche, y que de pronto, cuando tuvieras media hora de estar dormida, como decimos en mi tierra, en México, te dieras el levantón y quedaras sentadita toda preocupada. Hermano, ¿por qué le desea eso a la hermana? Porque eso le ayudaría a meterse más con el Señor, a prepararse más. Yo creo, mi hermano, mi hermana, que esto nos va a ayudar mucho hoy. Y quiero que te des cuenta que cuando tú te metes con el Señor, cuando es tiempo, ni siquiera vas a ser tentado, porque el Señor no permitirá la tentación que te toque, porque te has preparado, porque te has preocupado, porque has tomado en serio las cosas de Dios. Yo les digo, hermanos, cuando sepan que me fui a algún lugar, usted no se preocupe por mí. El Señor iba cargando la cruz rumbo al sacrificio, y se acercaron un grupo de mujeres y lloraban y decían: pobrecito el Señor, cómo sufre. Y las paró el Señor
en seco, como decimos los mexicanos. Y dijo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, porque lo que viene es terrible. Así es que mi hermano, mi hermana, yo me voy buscando tener cuidado de mí. Y no es que yo tenga cuidado de mí. Si yo me confío en las manos del Señor, el Señor tomará cuidado de mí hoy, mañana y hasta el día que Él me llame a su presencia. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. Qué preciosa es la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, yo creo que no hay más que añadirle a este tema. Y yo creo que no hay necesidad de hablar tanto, porque hay veces que algunos enseñadores emocionan a la gente y le dicen: venga, porque en 15 días le voy a enseñar el libro de Apocalipsis. No, hombre, hay mucho que aprender. Aquí nada más hemos visto esa pequeña porción de la palabra de Dios y descubrimos que este mundo va a recibir una visita inesperada de 4 demonios de los más terribles, con 200 millones de demonios comunes, para destruirle la tercera parte de la humanidad a este mundo. Si alguien más que me escucha o que me mira por la televisión no lo cree, es su asunto. Yo sí lo creo. Usted, hermano, es responsable de creer o no creer. Léalo con cuidado, y si considera que hay que creer en ello, crea con todo su corazón y váyase acomodando, porque en cualquier momento el Señor viene por su iglesia, y el que se quedó ya no tiene oportunidad.